Señor, santo, santo es tu nombre y tus hijos, los que tú santificaste con tu espíritu, los que te santificaste, Dios de los cielos, con tu nombre, los que santificaste, Señor, con tu morada, pues Señor, venimos a ser espíritu para que todo, Señor, lo que tú has dispuesto, para que todo lo que, Señor, tú estás haciendo, pues Señor, nos permita cumplirlo, Señor, desde el amanecer, despertar, Padre de los cielos, a tu espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, hacer ese cuerpo, Señor, glorioso contigo, que tú eres la cabeza, y que resplandezca, Señor, la corona más grande que tenemos, que es, Señor, la de tu memorial, y resplandezcan, Señor, estas mujeres que son coronas de nuestro novio, que es Cristo Jesús, y también, Señor, que son cabeza y que levantan cabezas a través de estos varones que son cabezas, Señor, que coronan, Padre de los cielos, a sus esposas, a sus hijas, que coronan, Dios de los cielos, con tu bienaventuranza, con tu cántico, con tu bendición. Bendito seas, porque santo y santificado es tu nombre. Cada vez, Dios de los cielos, que se levanta tu voz, que se levanta, Señor, lo que es cabeza, que se levanta lo que tú uniste, porque lo que tú nos trajiste siempre, Señor, y lo que nos dejaste es un espíritu de unidad. Que resuene, Señor, esa única voz en nuestra casa, en nuestra tienda. Que resuene, Señor, aquí, Padre de los cielos, porque esa voz eterna, la de tu espíritu, la que es de los cielos, acallará, Señor, ese ruido y aún, Señor, despertará desde lo que está más cojo, desde lo que está más ciego, de lo que está más enfermo, de lo que está, Señor, más muerto. Despertará, Señor, a vida eterna, lo que vida eterna has llamado. El fruto, tus hijos, tus hijas, Padre Santo, que vinimos a hacer de esta consolación lo que tú haces de los cielos y la tierra. Una morada y un altar en donde, Señor, lo uno sigue siendo lo que es cabeza, cabeza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos a tus santos, porque si tú eres santo, pues Padre, también tus hijos son santos. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas y buenos días con todos. Bendiciones. Por favor, qué gusto. Nuevamente, bienvenidos a todos. Un abrazo a los niños. Hoy es un día de pan y de vino. Por favor, pónganse cómodos. Vamos a leer el libro de Hechos en el capítulo 10. Si quieren, pueden ya anticiparse. Las personas también que están conectadas en el internet, bienvenidas, bienvenidos. Y las personas que escuchan la grabación, pues estamos, para todos ponernos en contexto, estamos en el mes, estamos acercándonos al primer mes, que es el mes de la Pascua. Y nos falta aproximadamente 2 meses, así que obviamente no estamos en el último, tampoco estamos en el 11º, estamos en el penúltimo, que vendría a ser el 11º mes. Y empezamos este mes, como les habíamos comentado, empezamos el día martes. ¿Es bueno aprender a contar? Pues siempre nos trae sabiduría. Y qué mejor aprender a contar los tiempos para que nos traiga sabiduría a nuestra vida. Y este mes, como ustedes ven, han habido acontecimientos un poco complicados. ¿Qué tienen que ver con las cosas que están pasando? Pues son cosas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Porque para unos debería ya haber cesado las lluvias, pero todos sabemos, todavía estamos en un mes de lluvias. El mes anterior era un mes de lluvias, se completó el tiempo con el mes de lluvias
Este mes también es un mes de lluvias. Bienvenida, Nati. Es un mes de lluvias, así que tenemos que completar también con las lluvias. Y contradictorio porque las lluvias se podría decir que trae vida, que trae esperanza, que trae bendición. Pero también las lluvias, ustedes han visto, traen problemas. Y el problema, los problemas naturales van acompañados de los problemas también espirituales, porque si bien es cierto, la lluvia trae vida, brota, debería ser para que broten, eh, para que brote la higuera. En especial nosotros tenemos nuestra higuera y la Biblia tiene su higuera. Y ese brotar de la higuera debería ser para levantar, ¿no? Pues para levantar a sus hijos. Pues también vemos que en contraparte de esto también hay hundimientos, y también hay hundimientos, como ustedes ven, no solamente por las lluvias, sino por las cosas extrañas, porque las fosas, las cosas extrañas, las lluvias, las aguas producen lodo y el lodo produce hundimientos. Así que parecerían contradictorias estas cosas, y la pregunta que nosotros haríamos, que nos hacemos, o que normalmente en cada congregación, en cada culto nos hacemos, es: ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Y eso ha sido una pregunta siempre por resolver. Así que hoy estamos también, no solamente en el mes de las preguntas, sino en el mes de los pensamientos. Y, y ahí usted se va a dar cuenta qué es lo que está pensando con todas estas cosas. Se acaba el mundo, llueve, hace sol, vienen deslizamientos y al mismo tiempo sequedades. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué hacen los pensamientos? ¿En dónde actúan los pensamientos? ¿A dónde repercuten los pensamientos? ¿A dónde cree que repercuten los pensamientos? ¿A dónde? Al corazón, al memoria. Ya. Lo bueno que ya nos vamos entendiendo la prédica. Pero eh, esto es importante. Dice Adri, repercuten al memorial, repercuten al corazón. ¿A dónde más repercuten? A un hombre, cuando los pensamientos están alborotados, a la unidad, a una parte, a otra parte del cuerpo. Se ha puesto a los pies, a todo el cuerpo, exactamente. Se ha puesto nervioso alguna vez. Y encima más estamos en el mes del amor. Así que el mes del amor, el amor verdadero y el memorial. Todas estas cosas vamos a tratar de solucionarlas, de toparlas. Pero eso es la profundidad de la palabra que les quiero mostrar, que como dice Dios, el que se acerca, el que le busca, Dios permite que sea encontrado por él. Así que Dios o nosotros estamos buscando a Dios, pero nuestros pensamientos también nos juegan un memorial o una pasada de las cosas que están pasando. Por eso se han puesto a pensar, ustedes, ¿qué están pensando? ¿Qué se les viene a la cabeza con todo lo que está sucediendo? ¿Qué está pensando alguien? Le aseguro que el 99% de personas está pensando todo lo que está pasando, todo lo que ha vivido atrás, todo lo que está sucediendo, y eso le está afectando, como decimos, le afecta al pie, a los pies, a los cuerpos, a todas las partes del cuerpo. Pero en especial, ¿sabe a dónde afecta? A ver, ¿a dónde cree? Sí, directamente al memorial. Directamente al memorial, a las rodillas también. Pero afecta a la edificación. Oh, chadre. Porque es que ahí, el momento, mire, que usted tiene, por eso usted necesitamos ver las aguas del lodo, lo que está pasando antes de ver lo que sucede. Entonces, si usted está edificando, y si la higuera está edificando, y si se está renovando las cosas, pues hay un proceso en la tierra. Y el proceso, viene un proceso de hundimiento. Entonces, el proceso de hundimiento, el proceso de la construcción, tiene obviamente la roca, ¿verdad? La roca de nuestra salvación. Toda edificación, si no está edificada en la roca, pero para que llegue a la roca, o la roca
tiene que estar afianzadas sus bases, tiene que estar afianzados sus piernas. Y entonces tiene que estar afianzado una tierra, un estrado diferente, porque no solamente es la roca, sino también es el estrado. Y es nuestra edificación y nuestra vida que se va asentando las bases. Más o menos si tuviéramos aquí el Sukkot, el campamento de Dios, veríamos que ahí hay unos elementos importantes que se asentaban, tenían que pero nadie ha mencionado que sus pensamientos están actuando aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, que usted está, y los hombres no me diga, porque estamos en un mes de que sus pensamientos están dando forma a lo que está pasando aquí. Entonces, y aquí es una parte importante para hombres y como para hombres y mujeres, porque desde aquí viene la fuerza, tanto para la concepción como para sostener todo este órgano importante, que es un órgano de cubrimiento de desnudez, que es la parte de los lomos. ¿Para qué es importante esto para las mujeres? Entonces, claro, es para el fruto. Entonces, imagínese una mujer en este tiempo, ¿qué está haciendo con esta parte importante? Está fortaleciendo esta parte y está preparando una concepción, podríamos decir. ¿Y para qué es esta parte importante para los hombres? Toda esta parte no. Si esta parte está sacudida, alborotada, imagínense qué sucede con esta parte. Esta parte de los lomos es la parte de la vida, es la parte de la semilla. O sea, todo lo que está ocurriendo aquí, lo que este mes le estoy invitando a ver es todo lo que está pasando aquí y cómo le está afectando acá. ¿Se da cuenta? Este es un mes importantísimo, porque lo que pasa aquí le afecta acá, y lo que le afecta acá, le afecta a su tierra, le afecta a lo que produce. Por eso no le llame la atención. Si ponemos a preguntarnos uno por uno qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que se le viene la idea, pues me va a decir los que se murieron, me va a decir estamos hundidos, estamos enterrados, me va a decir estamos enojados, me va a decir qué más, estamos impotentes, me va a decir estamos en dónde, ¿qué me podría decir? Me estoy acordando más de cosas de la Biblia, pero ¿cómo es? Entonces ya vio cómo está aquí. Ahora yo le pregunto cómo está acá. Una mujer acá, cuando le afecta acá, ¿cómo está? Es muy misericordiosa. Entonces quiere hacer misericordias a como dé lugar. Imagínese ahora con todo lo que pasó en la Gasca. Todo lo que se movió acá. ¿Misericordia o no misericordia? Entonces, sí. ¿Alguien, alguna acotación? ¿Le está sucediendo eso? Más que la columna es del vientre. Esto está formando esto. Y por eso es facilito. Cuando las cosas no van bien por acá arriba, acá ni hablar ni fuerzas, como cuando dicen maripositas, cuando está enamorado, pero cuando está nervioso, ¿sí o no, Dani? ¿Ah? Cuando las cosas no salen bien, entonces, por más capacidad que usted tenga, de aquí, como dicen bueno, esto hasta como puntos energéticos, pero no es de eso, sino es la parte de los lomos. Y ahí suceden. Así que para eso estamos hoy en un día importante, en un mes importante. El día martes teníamos que hacer hecho memorial. Pregunta, ¿hicieron cena? ¿Alguien no hizo cena? No importa, hoy vamos a hacer cena, porque es importantísimo.
Justamente la cena del Señor nos sirve. La cena del Señor nos sirve no para, no por hacer, ¿qué se podría hacer? Un acto repetitivo, sino nos sirve justamente para las dos partes. Así que eso lo vamos a hacer. Y el mejor ejemplo, entonces ahora sí, con esta acotación de lo que está pasando, entiende lo que está pasando en su vida, entendemos lo que está pasando en nosotros. Y ahora, si nosotros estamos así, imagínese a alguien que no tenga a Dios o alguien que tenga a Dios mezclado, ¿cómo está sucediendo? Las personas de la Gasca, ¿cómo están sus cosas? ¿Se da cuenta? Toda su cabeza y todo su abdomen y toda la fuerza de su vientre está hecho pedazos. Está hecho pedazos. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos verdaderas cabezas. Y hoy es el tiempo de las verdaderas cabezas, porque las verdaderas cabezas, ¿qué hacen? Las verdaderas cabezas abren misericordia, las verdaderas cabezas cubren, las verdaderas cabezas se ciñen, las verdaderas cabezas, la verdadera cabeza nos da la fuerza, nos da el motor, nos da la semilla, nos transforma la tierra, porque las fuerzas flaquean y no solo flaquean aquí, empiezan a flaquear desde aquí y desde acá. Vámonos al libro de Hechos, el capítulo 10. Y, y permítame, perdóneme que un poco haga hincapié, pero cada vez son importantes las cosas de este hombre que transformó nuestra casa de oración, que tiene que transformar su casa de oración. Dice, eh, para los que no han leído en el libro de Hechos, Pedro y Cornelio. Hemos estado leyendo y hemos estado haciendo el seguimiento de la historia y me voy a permitir ir hasta el 33. ¿Les parece? Leemos. Así, de corrido porque la palabra sea un cuerpo, pero vamos a topar esta parte importante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio. ¿Se da cuenta? Ahí está toda la explicación de todo en ese nombre. Mirándolo fijamente, y Rocío me hizo el clic con eso, pero ahí está todo. Mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora hombres a Jope y manda a traer a uno llamado Simón, que también se llama Pedro. Doble nombre tenía este Pedro. Este se hospeda con un curtidor Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel le hablaba, que el ángel que le hablaba se había ido, llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todos, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué le pasó por la mente a este Pedro? Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, otra vez. Imagínese su cabeza y su, y su vientre. ¿Cómo? Justo, estábamos esperando. Cornelio, bienvenido. Bienvenido. No, usted pegó en el blanco. Súper, súper bien. Dice, 3 veces sucedió. ¿Cómo estaría este hombre? La cabeza y el abdomen. ¿Qué opina? ¿Cómo estará la cabeza? Yo me pregunto, ¿cómo estará la cabeza de los de la Gasca? La cabeza y el abdomen.
Pregunta, ¿qué están comiendo ellos? Ah, ¿qué están comiendo ellos? Yo le pregunto, ¿qué en realidad deberían comer ellos? Pregunta, ¿qué está comiendo usted? ¿Qué en realidad debería comer? Porque ellos están tan revueltos su estómago que a lo santo, si alguien les hablaría de Dios, ¿qué dirían ellos? ¿Dónde? O sea, para mí eso es repulsivo. Para mí yo lo que quiero es comer. Lo que yo necesito es satisfacer mi necesidad básica de alimentación, mi necesidad básica de cobertura. Y lo mismo cuando los pensamientos están así, ¿no es cierto? Cuando está enamorado o cuando está nervioso. Me acuerdo de Lani por el fútbol, pero me acuerdo como hombre de cuando estoy nervioso, cuando no puedo. ¿Qué come? ¿Puede comer algo? Una mujer, ¿puede comer algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no puede ni comer ni dormir. Ah, y- y ahora mismo, ¿qué está pidiendo? Ahora mismo, ¿qué está pidiendo su estómago? ¿Qué está pidiendo? Necesidades básicas, necesidades básicas. ¿Qué le está ofreciendo Dios? Y usted a ese pan, ¿cómo lo está viendo? Mm. Pero si le pusieran, ¿qué- sí, si le pusieran un banquete, si le pusieran, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? Eh, exacto, si le pusieran una mesa con dinero y una mesa con pan verdadero, pan y vino verdadero con Cristo, ¿qué elegiría usted? ¿Qué pide? ¿Qué pide su cabeza? ¿Y qué está pidiendo su estómago? Porque esto no solamente es de coger, esto es, se traga, se está tragando, porque detrás de esto, tal vez, detrás de esto hay un pan. ¿Y este pan de qué es? Es pan de dolor. ¿Pan de qué? Pan de muerte. Sobre todo, bueno, quítele esos, sobre todo pan de esclavitud. Son tesoros falsos. Entonces, usted se acerca a la mesa de Dios y su estómago dice, quiero verdadero pan. Entonces, todo eso, ¿en dónde pasó todo esto? En los pensamientos. Por eso a eso le digo, el momento que a Pedro le decía, el momento que vivió Pedro, vivió con Cristo Jesús. Y Pedro viene y Dios le ofrece desde los cielos. No es lo que le ofrece, ¿qué le ofreció Dios? La pregunta, ¿qué le ofreció? ¿Qué le ofreció? ¿Qué le bajó desde los cielos? La Biblia dice, yo también estoy de acuerdo, la Biblia le dice, ¿qué le dice? Cuadrúpedos, reptiles, etcétera. ¿Qué le bajó desde los cielos? Le bajó lo santo. Eso dice. Entonces, el momento que le dice lo santo, ¿qué le bajó? Le bajó su mesa. El momento que le bajó su mesa, ¿qué le bajó? Le bajó su pan. El momento que le bajó su mesa, ¿qué le bajó? Le bajó un puesto en esa mesa. El momento que le bajó, ¿cuántas veces le bajó? 3 veces. Por si no lo sabes, yo soy 3 veces santo. Y y porque no lo sabes, por si acaso, come, mata. ¿Qué tienes que comer y matar? Lo mismo. Lo santo. Escuche, matar. ¿Qué tiene que matar? Tiene que matar a la muerte. Tiene que matar, tiene que matar esa vieja cabeza. O mejor dicho, ni siquiera matar. Tiene que matar ese viejo vientre. Porque Dios no le está diciendo, oye, asesina. Lo que Dios le está diciendo es, da muerte. ¿Y a qué es lo que da muerte?
da muerte a lo santo. Entonces, ¿qué le bajó Dios? Le bajó vida. Entonces, usted cuando lee, ¿qué está leyendo? ¿Está leyendo lo que está leyendo Pedro o está leyendo lo que está leyendo Dios? Entonces, ¿cómo estaba? Entonces, ¿qué le está diciendo? Al bajarle la mesa, al bajarle lo santo, ¿qué se está diciendo él mismo delante de Dios? ¿Qué se está diciendo? Primera vez, ¿qué le está diciendo? Yo soy impuro. Segunda vez, ¿qué se está diciendo? Yo no soy cabeza. Tercera, ¿qué está diciendo? Yo tengo mi propia mesa, yo tengo mis propios pensamientos, yo propio tengo mis propios deseos. ¿Y cuáles son los pensamientos y los deseos de Pedro? $100,000 o la mesa del Señor. ¿Sí ve? Pucha, continuemos. Mas Pedro dijo, de ninguna manera. ¿Qué dijo? ¿Qué te pasa? Voy a perder mi cabeza. ¿Qué te pasa? Voy a contaminar. Entonces, ¿cómo se puso Pedro? Se puso nervioso. Se le cerró la cabeza y se le cerró el abdomen. Y ahí comenzó a temblar. ¿Qué te pasa? No, no. Como cuando le faltan los $100,000 y tiene la mesa y está en medio. ¿Qué? No, por favor, aquí, ¿qué hago? No, no, aquí voy a perder la salvación. Y aquí, ah, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué, ¿qué le está diciendo su cabeza y qué le está diciendo su estómago? ¿Qué le está diciendo su cabeza y su estómago? Entonces, a esa cabeza, ¿qué tiene que decirle usted? Yo tengo mi cabeza. A ese estómago, ¿qué tiene que decirle? Yo tengo lo santo. ¿Sí? Entonces, cuando lee la Biblia, chuza, ¿qué pasaje en dónde? Tiene que comenzar a enseñarle a su cabeza y a su estómago quién es usted. Porque, porque lo que la palabra le está enseñando es quién es usted. No le está contando una historia, sino le está diciendo quién eres para mí, Pedro, pero ni siquiera el Pedro se da cuenta. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto de aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. ¿En dónde está el problema de Pedro? Sus pensamientos. Entonces, pero hay diferentes pensamientos, pero estos son los pensamientos de él están afectando al estómago. Entonces, usted puede pensar, pero ya sabe a dónde le estaba afectando, al estómago. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. ¿Para qué? ¿Para qué le fue ordenado? Para comer. Para comer. ¿Quién tenía que comer? Pedro. Pedro. ¿En dónde estaba? ¿En qué versículo? Ya de 23. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar,
Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. ¿Por qué le adoró el Cornelio? Algo bueno de haber visto. Pero bueno, Pedro, muy bien hecho. Pedro no es Dios, así que, ¿qué hizo Pedro? Empezó bien. Ponte de pie, levántate, sé cabeza. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarle impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, Cornelio, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. ¿Para qué? ¿Para qué están presentes todos ellos? Están, están presentes para comer. ¿Sí? ¿Para qué está usted presente aquí? Para comer. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si solamente oye? Entonces, cuando Dios dice oigan, cuando Dios dice Shema, ¿qué está diciendo? Eh, Entonces, una cosa es oír, otra cosa es escuchar, pero otra cosa es Shema. Y Dios, el mandamiento más grande que es oír, escuchar o hacer Shema. Entonces, vino Cristo Jesús y les dijo, escuchen, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser salvos? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer Shema. ¿Cómo tienen que hacer Shema? ¿Cómo Cristo Jesús les deseó hacer Shema? Exacto. El que no come mi pan y no come mi vino. Entonces, ¿qué está diciendo? Hagamos pan y vino todos los días. Entonces, ¿qué le está diciendo? El que no come. Entonces, al decir el que come, ¿qué le está diciendo? El que hace unidad. Entonces, el que sabe lo santo, une lo santo y toma la posición de santo. Entonces, comer, ¿qué es? Hacer unidad tomando la posición de santo. Entonces, Cornelio, ¿qué le dice? Vinimos aquí, estamos aquí, ¿para qué? Para comer. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo a Cornelio? Vamos por lo que le dijo a Cornelio. Ahora, ¿para qué está? ¿Para qué está Pedro? Mire, vamos a cuando explica Pedro, esta es la parte. Pedro 11:13. Hechos 11:13. 11:13. Dice, él nos contó, entonces, Pedro relata lo que escuchó, le relata a quienes está dando el informe que son a otros judíos, a otros creyentes. Entonces, y le relata, como le decía Sergio, lo relata exactamente, pero exactamente algo le falta. Él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Entonces, ¿qué comía? ¿Qué comía Pedro? ¿Qué comía? Pedro comía Simón y Pedro comía Pedro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía dos nombres. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le llamaba Simón?
Simón le decía, Jesús le decía Simón, Simón, y después le llamó Pedro. ¿Por qué siempre le decía Simón y te voy a cambiar a Pedro? Siempre le decía Simón. ¿Por qué le decía Simón? Simón, Simón, Simón. Shema, Shema, Shema. Simón, escucha. Simón, haz Shema. Y, y Pedro, ¿qué hacía? Pedro oía, Pedro escuchaba, pero Pedro, a ver, pero Pedro le costaba comer, porque le costaba unirse. Entonces, viene Pedro y le dice, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, ¿cómo? ¿Cómo es salvo tú y tu casa? ¿Cómo somos salvos tú y tu casa? Pues haga, que exacto, haga la fórmula, eso dice, haga la fórmula nomás. Vaya a Hechos a Romanos 10 y dice, porque eh, eh, hacemos la fórmula. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces, ¿qué necesita? Necesita comer. El corazón necesita hacerse uno, pues. Entonces, para hacerse uno, para creer, necesita, para confesar, necesita un corazón. Y para tener un corazón, ¿qué necesita? Ese corazón necesita unidad. Y para hacerse unidad, ¿qué necesita? Comer. ¿Y qué es lo que come? Lo mismo que comía Jesús, que comía Cristo Jesús. Al diablo le dijo, ¿qué le dijo al diablo lo que comía Cristo Jesús? Al diablo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vive el hombre? De lo que sale de la boca, de lo que sale de dónde? De la boca del Señor. O sea que lo que se come en el cielo, ¿qué se come en el cielo? Pan, se come unidad, se come Shema. Y lo que se come en la tierra es lo mismo. Entonces, todo esto. Así que, ¿qué se comió usted? ¿Qué se comió usted? ¿A cuántos? ¿A cómo? ¿A cuántos está comiendo? Ahora, ¿qué se está comiendo su cabeza? ¿Qué se está comiendo su abdomen? Entonces, y le pide a Dios que dame esta mesita, dame estos $100,000. No. Necesito solo estos. ¿Y Dios qué le dice? Te vas a empachar. No, pues ¿cómo te voy a dar eso? Si para digerir eso necesitas qué? Necesitas hacer cabeza, porque si te comes eso, ¿qué va a pasar si te comes eso? Te comes pan de dolores, te comes pan de muerte, te comes pan de esclavitud y te comes pan de enseñoramiento, te comes pan de baalismo, te comes pan de dominio, te comes pan de dominantes. ¿Se ha comido? ¿No? Entonces, ¿qué está? ¿Se ha comido o no se ha comido esos panes? Y Dios le da otro pan diferente. Pan de libertad, pan de salvación, pan de edificación. Porque si usted se come esos panes, ¿qué va a pasar? Si se come esos panes, no va a tener dónde asentar lo que está edificando, no va a tener dónde asentar su cabeza, no va a tener dónde asentar sus pies y va a estar que va a tener que estar hundido, caminando, hundido, hundido, hundido. Y su abdomen, ¿qué va a generar? Sus lomos, si no están cubiertos, ¿qué generan? Generan desnudez. Y su vientre, si no está
genera prostitución. Mire el pan mire el pan que se tragaba y que le gustaba tragarse. Entonces, ese pan, bueno, tráguese usted, pero ese pan le daría a sus hijos. Ese pan le daría a su esposa, perdón, a su novia. Ese pan a su novio. Ese pan le da, ¿a quién le daría ese pan? Fuerte, ¿no? Entonces, no quiera darles un pan diferente a los que están al lado suyo y usted comiéndose un pan diferente. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa? No son por palabras. Dios no es un palabrero, Dios es por lugar. El momento que habla una palabra, le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Con una palabra, cuando lee la Biblia usted dice, a ver, ¿qué me dirá Dios? ¿Qué le está diciendo Dios cuando le llega a su corazón? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo mi hijo. ¿Qué le está diciendo? Perdón. Te estoy sanando. ¿Qué le está diciendo? Eres cabeza. Ven. Siéntate conmigo. Ven. Tú perteneces a un gobierno, a una autoridad diferente. Ven. Ven a mi derecha. Ven. Esa es nuestra bendita palabra de Dios. Pero si nosotros, como Pedro, pensamos de ahí sacarle algún provecho hacia nosotros, sin darnos el lugar que nos está dando la palabra, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esa palabra, ¿y qué cree que va a ser esa palabra? Esa palabra o nos levanta o... Entonces, ¿para qué usted se levanta? ¿Para qué? Que me den un versículo. ¿Para qué? Para hundirse. Ese es un pastorado viejo. Ese es el pastorado de siempre. Ese es el pensamiento de siempre. Voy a la Biblia, me alegro un rato para subirme a lo más alto, pero después de lo más alto, ¿a dónde bajo? Lo mismo que hizo Satanás. Entonces, ¿qué hizo Satanás con esa palabra? ¿Qué hizo? Quiso subirse hacia lo más alto y ¿hacia dónde bajó? Bajó a lo más profundo. Entonces, ¿y en dónde se hundió? Se hundió en el hueco. ¿Y Dios qué le estaba ofreciendo a él? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué lugar tenía? Pero Satanás ya no tiene solución. Pero usted y yo, ¿qué está haciendo Dios? Levantándonos a su mesa, levantándonos a unos pensamientos para que nuestros pensamientos tengamos que ordenarles, para que cuando nosotros tengamos nuestros pensamientos nos acordemos de que, nos acordemos que de la tragedia de la Gasca, nos acordemos que de la tragedia de mi abuelita, nos acordemos que no hay nadie, nos acordemos que faltan diezmos, ofrendas, nos acordemos ¿qué tenemos que acordarnos? Que tenemos un pan, que tenemos una lengua, que tenemos una mesa, que tenemos una identidad, que nosotros no dependemos de eso, que nos levantamos y que desde aquí se mueve eso. Pero desde aquí, ¿qué se mueve? Desde aquí se mueve el lodo, desde aquí se mueve la infidelidad, desde aquí se mueve ¿qué? Desde aquí se mueve la desnudez, desde aquí se mueve la esclavitud, desde aquí se mueve el trabajo infructuoso. Mire, preguntémosle a Pedro, mire, ¿qué es memorial para Pedro? Entonces, ahora, este es el mes, como le decía, de que vea sus pensamientos. ¿Cuáles eran los pensamientos? ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Si usted fuera Pedro y le dicen, ven para decir palabras, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Volvemos, ¿no es cierto? Ustedes, Pedro, vienen y le dicen, tienes que ir a decir palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Qué haría usted?
preparo todo un mensaje. ¿Qué haría usted? Voy a investigar quién es este romano. ¿Qué haría usted? Pero el espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace el espíritu? ¿Ah? ¿Qué hace el espíritu? Da unidad, exacto. Entonces, por eso dice, cuando te lleven, el Espíritu de Dios dice, cuando te lleven y te presenten incluso contra tus enemigos, tus opresores, tus encarceladores, ¿qué dice? Prepara el mensaje. ¿Qué dice? Harás unidad. Y ahí, ¿qué pasará? El Espíritu mismo, ¿qué hará? ¿Se encargará el Espíritu de qué? ¿De qué? De traer a la mente. ¿Qué hará el Espíritu ahí ese rato? Hará unidad, pues. Y mientras estás ahí y haces y tienes unidad, el momento que tienes unidad, ¿qué va a pasar? El momento que tienes unidad, ¿qué va a pasar? El momento que tienes unidad, ¿qué va a pasar? El momento que tienes unidad, ¿qué va a pasar? El momento que tiene unidad, ¿qué va a pasar aquí? Ya, ¿qué va a pasar en el cuerpo? El momento que tiene unidad, ¿qué va a pasar? Se va a poner firme, porque por más que entrenes 24 días a la semana, si vas a la final de la Copa Libertadores de América, ¿por qué ganan o pierden? Por falta de entrenamiento, por estas dos cosas. Entonces, ¿ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero Pedro, ¿qué hace Pedro? Cuando, mire, ¿quién te dirá las palabras por las cuales será tú y de tu casa será salvo? ¿Qué palabras tenía que decir? Bueno, continuemos. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo sobre nosotros en el principio. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? El Espíritu Santo vino ese rato y ¿qué le dijo? Oye, aquí estoy yo, Pedro, únete a mí. ¿Y el Pedro qué hizo? Ahí ¿qué pasó? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó en los pensamientos de Pedro? Uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí en Pedro? ¿Qué pasó? ¿Ah? Se le revolvió. Y en el rato que se revolvió, ¿a dónde comenzó a actuar? ¿Al pasado, al presente, al futuro? A ese momento. Mire lo que dice. Mire lo que dice. El Espíritu descendió tal como lo hizo sobre nosotros en un principio. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ese rato? Le llevó a ese momento. O ese momento lo que estaba era levantándole. Y lo que le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo en la oreja? Escucha, oye, lo que te dijeron, lo que dicen, lo que tienes que hacer, ¿qué escucha? ¿Qué tienes que escuchar? Shema, haz unidad conmigo, estoy haciendo unidad. ¿Sí? Pero el Pedro, ¿dónde se le jugó la mala pasada al Pedro? No, aquí, porque aquí se le revuelven las cosas, pues. Ah, perdón. Exacto, entre Pedro y Simón, tenemos toda una nuevamente. Usted, por favor, la prédica de Pedro todavía está por verse, porque usted vaya a leer. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Tú eres Simón, pero desde ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vaya a leer. Dos cosas, una cosa. Y después de eso, sobre esta roca. O sea, Pedro es otra roca. Pero le dice, Pedro, tú eres Pedro, desde ahora eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Ahí hay un problema. Entonces, vea,
Porque, y lea la siguiente frase. Usted leerá y pregúnteme qué relación hay, si hay alguna relación directa o hay una relación completamente dispar. Pero como digo, es en la oración. Entonces, lo primero, para que entienda Pedro lo que tiene que entender, tiene que ser Simón. Y para ser Simón tiene que escuchar. Y para escuchar tiene que oír. Y tiene que oír y escuchar. ¿Para qué? Para hacer unidad. Entonces, usted hace unidad. ¿Con qué hace unidad? ¿O con qué hizo Shema? ¿Con qué está haciendo Shema? Con los $100,000. Perfecto. ¿Con quién está haciendo Shema? ¿Con quién está haciendo Shema? Entonces dice, mire, entonces, como lo que ocurrió en el principio, cuando se derramó el principio, cuando el Espíritu vino a usted en su vida, ¿para qué vino? Y él dice, entonces me acordé de las palabras cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿En dónde se le jugó todo esto? Se acordó, ¿no es cierto? ¿Con qué hizo memorial? Aquí hay un problema de memorial. Y Pedro, usted va a encontrar las veces que se acordó. Pero bueno, dejémosle a Pedro y vamos al punto. ¿Con qué hizo memorial? ¿Con qué hizo memorial Cristo Jesús? Hechos 10:3 y 4. Mirándolo fijamente y atemorizado, primero se le apareció el ángel de Dios y le decía a Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué pasó en la cabeza ¿qué pasó acá en Cornelio? Cuando usted se pone nervioso no hay dabar. Y la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Y él le dijo, tus oraciones y tus tesoros han ascendido como memorial delante de Dios. Lo que es santo es cabeza. Y lo que es cabeza y lo que es santo, ¿qué sucede? Levanta. Entonces, por un lado, los recuerdos, por un lado, los pensamientos, por un lado, las cosas que usted come, las cosas que comía Cornelio, ¿a qué estaba acostumbrado él también? A las cosas que bajaban. Pero Dios le dice, tu oración más importante, yo he venido y he derramado el Espíritu a ti. ¿Por qué? Por las cosas que te acordabas que tenías que orar o por el Espíritu que tú buscabas para hacer unidad. Por la mesa de los $100,000 o por el lugar que tú escogiste para hacer unidad. Y el momento que hiciste unidad, ¿qué pasó cuando hizo unidad? ¿Qué pasó con las otras cabezas? Empezando por la cabeza de él. Cuando hizo unidad, ¿qué pasó con su cabeza? ¿Y qué pasó con su estómago? ¿Qué pasaba? Se levantaba. El momento que su cabeza y su vientre se levantaba, ¿qué pasaba con las otras cabezas? Pasaba lo mismo, las cabezas se alborotaban y también se atemorizaban. Pregunta, ¿le gustaría ser a usted, Cornelio? ¿Le gustaría ser centurión de la corte romana? ¿Le gustaría ser centurión de la corte romana? ¿Por qué sí, por qué no? Sí, por los $100,000. ¿Y no por qué? Porque detrás de los $100,000, ¿quiénes estaban? ¿Otras cabezas o otras cabezas huecas?
Exacto. Detrás de él tenía que enfrentarse, escucha, tenía que enfrentarse a todo el ejército romano, pues. Y el de arriba, si le ve así, y el de abajo queriéndole bajar, y el de arriba, ¿qué? O me obedeces o te vas. Entonces, y de acá, ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba? Y de acá, los judíos, ¿qué le decían? Le decían, eres inmundo. Eres inmundo, no tienes lugar con nosotros, no tienes lugar, y menos con Dios no tienes lugar. Y Dios aquí, ¿qué le dijo? Tu casa va a ser casa de oración. ¿Cuál es la casa de oración? Para Dios lo más importante, para usted y para mí, lo más importante es la casa de oración. Si no es casa de oración su vida, no sirve para nada. Para Dios no le sirve para nada. Pero van a ser casa de oración. ¿Por qué van a ser casa de oración? Porque ahí voy a establecer mi memorial y mis tesoros. Entonces, exacto. Entonces, una cosa es la memoria. ¿Qué se acorda? ¿De qué se acordaba todos los días este Cornelio? ¿De qué se acordaba? Se acordaba de Roma y de los judíos. Imagínense, se acordaba de eso, pero ¿cuál era su arma secreta? Hacer memorial. Es decir, todos los días, ¿qué hacía todos los días? ¿Hacía Santa Cena? No, ¿qué hacía todos los días? Todos los días tenía que salir de esto, y a eso dice, salir de eso, sentarse, fajarse, hacer memorial, y venía el Espíritu, ¿y qué hacía el Espíritu con él? El Espíritu le levantaba, y cuando él se levantaba, ¿qué iba a hacer el levantado? Iba donde los romanos, y donde los romanos, ¿cómo se paraba? Cuando le veían los romanos, ¿qué decían? ¿Ahí viene el cristianito o qué? Ahí viene el centurión. Los jefes, lo que tenían que hacer, los súbditos, pero ¿quién le molestaba? ¿Por qué? Porque el temor y el miedo acá les hacía que se aparten. Pero aquí él, ¿cómo se levantaba? Si se levantaba con temor y miedo, ¿qué pasaba? Entonces tenía que hacer unidad para que aquí, como cabeza, él diga, esto es lo que soy. E iba donde los judíos y iba de la misma posición. ¿Y los judíos qué hacían? Le amaban. Exacto, le respetaban, le amaban. Entonces, tenía. Entonces no se quede con la mitad de la torta, porque si se queda con la mitad de la torta no tiene ni pan ni nada, porque no tiene ni cabeza. ¿De qué le sirve tener todo si no tiene cabeza? Porque el que no tiene cabeza, ¿qué va a pasar? Va a venir otro más vivo, otro más sapo, porque se le monte encima, o otro que y le deja sin nada. Entonces, ¿qué le garantizaba? Le garantizaba su casa, que es lo más importante. Su casa era casa de oración, casa de unidad. Le garantizaba ¿qué? La unidad. Entonces él, no nervioso, él siendo cabeza, su esposa, ¿qué producía? Una mujer, dígame una mujer. Una mujer no tiene problemas aquí. ¿Sí? Una mujer no tiene problemas de memoria. Aquí tiene todo el desarrollo. Una mujer, con una cabeza estable, imagínese su vientre, ¿qué va a hacer? Cuando no tiene cabeza va a buscar, le va a buscar otro vientre, va a buscar los $100,000, va a buscar semillas falsas. Pero una mujer que tiene cabeza, ¿qué va a mover aquí? Mueve la tierra, ¿qué más va a mover aquí? Mueve la semilla, ¿qué más va a mover aquí? Mueve a los hijos, ¿qué más va a mover aquí? Mueve a las cabezas, levanta a las cabezas. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? ¿De la mujer o del Cornelio? De los dos. Porque este desmemoriado se acordaba de todos los problemas, pero se olvidaba de que era cabeza. Y su mujer,
Como este era una cabeza, que tenía una cabeza nerviosa, que tenía que jugar a la religiosidad. Entonces su mujer, listo, buscaba dónde arrimarse. Ya, solucionó el problema de su vida. ¿Dónde se arrimó usted? Un hombre, ¿en dónde se arrima? ¿Sí ve? Ahora, no, exacto. Un hombre se arrima a una mujer misericordiosa, entre comillas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y una mujer a dónde se arrima? A los $100,000. Exacto, a un cabeza hueca, pero que es tan fuerte, que es buenísimo para dominar y buenísimo para bajar centuriones y buenísimo para bajar cabezas huecas. Porque hay algunos que son buenísimos para eso, exacto. Para arrimarse del otro, hasta se arriman del otro, hasta bajarle al otro y hasta él ocupar la posición y se siguen arrimando. Y usted no se explica, pero si yo le conozco a este, como decía, si yo le conozco a este desde la escuela y este no servía ni para nada, pero es tan hábil que lo único que va arrimándose nomás. Y de pronto ya le encuentra usted hasta de presidente o le encuentra de redimir. Y el otro que era inteligente, y yo que era inteligente, como yo no sirvo de arrimado, pero tampoco sirvo de cabeza, pues. O sea, ya. Eh, entonces, por eso viene Cristo Jesús y le dice, tu casa es casa de oración. ¿Y por qué es casa de oración? Tienes un memorial. Pero el memorial no es lo mismo que el recuerdo. Porque yo te llamé por memorial, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cornelio? Me dice, has ascendido como memorial delante de Dios. Escucha, entonces vamos aquí. Entonces, escuche, entonces Dios es un Dios desmemoriado, pues, porque viene Cristo, viene el ángel de Dios y dice, has ascendido a tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial donde mí. O sea, tengo que estar acordando de lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo han ascendido? Como unidad, han ascendido como cabeza. Esas son las que están ascendiendo delante de mí. Y no es que en los cielos yo me acuerdo. Yo en los cielos, ¿qué hago? Memorial, hago unidad. Yo en la tierra, ¿qué hago? Memorial, hago unidad. Yo busco hacer ¿qué? Memorial, unidad. Entonces, ¿qué es hacer memorial y unidad? Ser cabeza y ver cómo está mi vientre. Si mi vientre quiere más de $100,000, me voy a tragar una prostitución, una esclavitud tremenda. Entonces, ¿qué tengo que decirle a mi vientre? ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué tengo que decirle a mi cabeza? ¿Qué tengo que decirle? Haz memorial. Haz, quita esos recuerdos. Yo no soy un Dios del pasado. Quita esos sueños. Yo no soy un Dios de vanas esperanzas. Quita esos sueños, quita esas palabras. Yo no soy un Dios de palabrería. Yo soy un Dios de unidad y mi unidad produce fruto. Y tienes que permanecer. Y tienes que prevalecer. Porque cada vez que te pares como Cornelio, tienes que enfrentarte o con tu memoria. Entonces viene Cornelio y le juega una mala pasada a la memoria. 31, Hechos 10:31. Cornelio, desde el 30, Cornelio dijo, ¿qué dijo Cornelio? Cornelio, como no conocía, escuche. Cornelio, como, a ver, ¿cómo le explico? Cornelio, como tenía que separar
tenía que separar la memoria, tenía que separar los pensamientos viejos. ¿Cómo era el viejo Cornelio? ¿Para qué llegaba Centurión? ¿Cómo era el viejo Cornelio? Pero vino con su esposa y unidad. ¿Y cómo se transformó ese Cornelio? Se transformó en unidad y en cabeza. Se transformó en varón. Y ahí se le atemorizaba. Pero el momento que le fue a llamar a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Me acordé que Dios me dijo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Darle el lugar de memorial y el lugar de recuerdos. ¿Ya? Porque en cambio, ¿qué le jugaba? Una mala pasada, ¿qué le jugaba a Pedro? El lugar de sus recuerdos. Pedro, hace un año más o menos hablábamos de esto. ¿Cuál fue el pecado más grande de Pedro? Tendiendo las redes, viene Cristo Jesús y le presenta y le dice, sí, sígueme. Y Pedro, apártate de mí que soy un hombre pecador. La pasión le jugó una mala pasada. Por eso, bueno, podemos extendernos o podemos, este es el punto que queremos llegar. Que este mes, ya entiende lo que está pasando con todos sus recuerdos que están dando forma a todo su vientre y todo lo que su vientre se les está removiendo para decirle que vuelva a ser cabeza. Y este mes, con todos los acontecimientos de hundimiento que se han suscitado, ¿cómo tenemos? Si es que no hace memorial, esa es la palabra. ¿Qué pasa si el fruto no hace memorial? ¿Qué pasa si lo que tiene que ser, lo que tiene que dar fruto cada mes no hace unidad? ¿En qué se convierte? Ese es el problema. Si hace unidad, ¿para qué hace unidad? ¿El memorial para qué es? El memorial es hacer unidad para que nuevamente su vientre, su cabeza, produzca, en el caso de las mujeres, produzca primogenitura en su vida, en las de sus hijos. Y en el caso de los que son cabezas, produzcan unidad. ¿Sí? Si no hay esta producción, el día martes podemos extendernos para que entienda. Todo lo que no hace memorial, escuche lo que está pasando. Todo lo que no hace memorial se transforma en sepulcro. ¿Cómo es eso? El día martes o Dios mediante seguiremos desarrollando. Así que escuche, la mesa de los $100,000, ¿por qué no le da $100,000? Porque ahí, exacto, se va a transformar en un sepulcro. Hermoso. ¿Y qué tiene que hacer con el sepulcro? Sepulcros blanqueados. ¿Y a quiénes les llamaba sepulcros blanqueados? A los hipócritas. ¿Y cuál es la mayor hipocresía? Que los recuerdos de quién era o los recuerdos de quién que le gustaría ser se transformaron en su vida en sepulcros y sigue esperando por sepulcros y por sepulcros sigue haciendo unidad con cuerpos muertos. Cuando Dios es un Dios de memorial. Y en vez de sepulcro, ¿qué le da? Todo lo que usted sabe, pero le da lo que le dio a Cornelio. Que le teman los que le deben temer
pero que se unan los que se deben de unir. 14 de febrero, ¿día de qué va a ser? Sepulcros aquí, sepulcros acá. ¿Qué va a hacer los sepulcros? ¿Qué hacen los sepulcros? Buscan cualquier. Exacto, buscan. Entonces, ¿quién le está jugando una mala pasada? Pues un Dios vivo o su vientre muerto o su cabeza muerta. Entonces viene Pedro y ¿qué dice? Tenemos que bautizarnos. Cuando Dios le estaba dando la oportunidad, como nos da a nosotros, de transformar nuestra cabeza y nuestros vientres. Es fácil, pero su memorial le va a dejar. Su casa de oración le va a dejar. Nos acercamos a la Pascua. Nos acercamos, escuche. Ahí va a entender mejor. Nos acercamos a lo que sucedió antes de la Pascua. ¿Qué sucedió antes de la Pascua? ¿A quién resucitó? Tenemos todavía un mes más. ¿De dónde le sacó? Todo un mes. Y seguí. Dios mediante seguimos paso a paso. Los sepulcros, escuche. Aquí hay un montón de vida. Los sepulcros se mueren, se pierden, se quedan en el camino, quedan hechos polvo y ceniza. Los sepulcros van, buscan otros sepulcros, los sepulcros buscan otro cementerio, los sepulcros van. El memorial que hace da vida a un jardín. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro pan y nuestro vino es un memorial de lo que hoy le decimos a esa mente de recuerdos, a esa mente de pensamientos, que tenemos un memorial, porque hoy le decimos a ese vientre que ese vientre pertenece a la novia, que ese vientre pertenece a la primogenitura, que ese vientre pertenece a la salvación, que ese vientre pertenece al memorial. Bendito seas por María y por su oración, que esa seguirá latiendo, que viniste a hacer memorial en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, este mes de memorial, que nos recuerda todos nuestros sepulcros, nos recuerda todas nuestras infidelidades, nos recuerda todas nuestras carencias, nos recuerda toda nuestra vieja naturaleza, nos recuerda todo nuestro linaje de pecado. Pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito al que no se recordó de eso, sino lo enterró en el fondo del mar, para darnos un memorial vivo en este mes de memorial y poder acercarnos a una Pascua viva, pero llevando un cuerpo santo, siendo, Señor, lo que tú eres. Shema, Shema, casa de oración, porque tus oraciones, porque tus tesoros siempre ascenderán en el nombre de Cristo Jesús. Y porque, Señor, esa falsa mesa, esa, Señor, siempre se arrimará y caerá. Pues que caiga, porque no es unida, sino que como hoy caiga, como lo que es, arrimada, y caiga con sus sepulcros creados de nuestra hipocresía vieja, para tomar nuevamente el memorial de quien vino a hacer unidad con nosotros y nunca nos ha dejado ni nos dejará, sino nos llevará siempre a producir el mejor vino, la mejor cosecha, el mejor oro, que es el que corona a hombres con coronas verdaderas y abuelos con nietos que son cabezas. Porque la corona siempre será, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la de tu unidad y de tu memorial.
Gladysita, Ricardito, por orar por el pan y el vino. Siéntese por favor a la mesa, vuelva a la posición y tomemos el pan y el vino. Carlitos, acompáñanos, por favor. Acompáñanos con oración. Amado Padre Celestial, levantamos tu nombre en alto y declaramos que eres el Santo de Israel. Amén. Y el Santo de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque con tu sangre nos redimiste y nos diste un cuerpo, Señor, para recordar tu memorial. Amén. Que es este pan que lleva tu símbolo. Gracias, Señor. Gracias por tu vida y tu muerte y tu resurrección. Y que lleve nuestros cuerpos, esas marcas que tú nos llevaste, Señor, en tu corazón y en tu mente, para tener un memorial cada paso que damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Carlos, por favor. Padre, porque tu sangre preciosa, Señor, que diste por nuestras vidas, Señor. Hoy levantamos, Señor, ese memorial santo, ese memorial puro, Señor, que tú nos enseñaste, Señor. Y que penetre, Señor, en nuestras células, Señor. Que levante, Padre, a esas mujeres, Señor, que limpie su vientre, Señor. Amén. Y que sea, Amén. Señor, Amén. de bendición para Amén. sus hijos, Padre. Amén. Amén. Para sus esposos, Señor. Amén. Porque siempre, Señor, tú serás quien levanta, Señor, a esas mujeres, Padre. Mujeres de oración, Señor, Amén. mujeres de casa, mujeres, Señor, de tu memorial, Señor. Amén. Bendecimos, Señor, este cuerpo y esta sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Compartimos. Mi Padre, los convidados a tu mesa, los que, como tú decías, si no comen mi cuerpo, si no toman mi sangre, pues hoy bendecimos porque fuimos hechos para este día, fuimos hechos para este tiempo, fuimos hechos para estas circunstancias, porque ¿quién, Señor, podrá darnos palabras de vida eterna? ¿Quién, Dios de los cielos, podrá sacarnos de estas circunstancias que humanamente estamos viviendo, sino tú? Y bendito porque tú, a través de tus hijos, levantas nuevamente una ciudad santa. Eso es lo que vemos. Levantas este centro de las naciones, levantas hombres y mujeres, levantas una generación que se renueva, Dios bendito, como decía mi hermano, y me uno en la oración, para que esas mujeres, sus vientres produzcan misericordia, sus vientres produzcan, Señor, bendición, de la que en el nombre de Cristo Jesús edifica la casa, de la que edifica a quienes edificarán esas tiendas santas, a esos varones. Y levanta, Señor, varones que edifican tiendas de memorial, no para acordarnos quiénes somos o quiénes seríamos, sino para, Señor, dejar que tu Espíritu, haciéndonos uno, siendo uno en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, vuelva, Señor, a que nuestra casa, a que la unidad haga temblar, Señor, a las enfermedades, a las plagas, y les debilite y quite, Señor, todas estas circunstancias de lodo, de cenizas, de muerte, y vuelva, Señor, a abrir en el nombre de Cristo Jesús, a abrir nuestra boca, nuestra mente, porque nuestra boca y nuestra mente, esa te pida, Señor, lo que tú pides, que te pida, Señor, un verdadero pan, que te pida, Dios de los cielos, una verdadera unidad, que te pida, Dios bendito, un verdadero hacer cuerpo, que te pida, Señor, una verdadera edificación que edifique a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Eso es lo que pedimos, y por eso esta casa de oración, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, lleve la voz de tus hijas y la voz de tus hijos que hemos venido para permanecer, Señor, hasta que se complete.
Porque, Señor, la muerte es incompleta, la muerte se hace polvo, la muerte se hace ceniza, deja de ser, se hace hipocresía. Pero la vida, Señor, se renueva en el nombre de Cristo Jesús y esa transforma la tierra. Y el lugar que tú nos has dado es una tierra santa, porque, Señor, este que es el estrado de tus pies es, Padre, para que debajo de ello, en el nombre de Cristo Jesús, siempre estén arriba tus hijos y tus pies, Señor, camine juntamente con tus hijos, Dios de los cielos, y en el nombre de Cristo Jesús, debajo de nuestros pies, esté ese lugar santo de novios, de novia, ese jardín, ese huerto, ese Señor que exhala un aroma agradable y no se convierta, Padre, en un sepulcro blanqueado de tantos sueños, de tantas palabras, de tantas esperanzas vanas, de tanta esclavitud, de tanta desnudez, de tanta idolatría, pornografía, maldad, pecado, inmundicias, de tanta, Señor, transacción, de tanta violencia, de tantos hijos, Señor, de maldad y de pecado. Y, Señor, en lugar de que se trague todo lo que la muerte se traga, pues en el nombre de Cristo Jesús, la vida levante todo lo que levanta la vida. Hombres y mujeres que hemos venido para en el nombre de Cristo Jesús hacer lo que hace tu espíritu, unidad, hacer lo que hace tu espíritu, llevarnos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, compartimos. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que, como decíamos, los diezmos y las ofrendas y las limosnas, Padre, que queden para los sepulcros. Bendito sea, Señor, porque esos siempre serán escasos y esos caerán, Señor, para que mueran. Pero bendito, oh Dios de los cielos, a tus tesoros, porque esta es una casa de oración. Y si casa de oración, casa de memorial, en donde, Señor, lo que se asciendan sean, Padre, esos tesoros. Porque nuestra vida fue hecha para mover espíritu, para mover verdad, para mover economía. Y esa, Padre, nos tenga siempre de pies. Y si se hunde, Señor, bendito sea, sabemos que lo que se hunden son los diezmos y las ofrendas viejos. Pero si se levanta esa casa y nuestros hijos, si se levanta, Señor, nuestra casa de oración, es porque siempre se levantará lo que venimos a ofrecer en tu altar, Señor. Lo santo en el nombre de Cristo, que eso es lo que nos asciende, porque venimos como cabezas a dar lo que pertenece a lo que es cabeza. Y por eso, bendito seas, porque desde esta casa de oración, yo bendigo que las casas de mis hermanos y de mis hermanas sean casas de oración, casas de memorial, para que lo que den a sus hijos no sean limosnas, que nos vuelven y nos hacen volver, Señor, esclavos, sino lo que den a sus hijos también sea, Señor, lo que levanta sus cabezas, lo que llena, lo que es bendición, lo que es primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, póngase de pie, levante su cabeza, levantemos y vamos a completar este culto en oración y levantando siempre lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, nuestra vida y nuestro ser. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así como temblábamos ante ti y ante nuestros enemigos, hoy nuestros enemigos tiemblen delante de nosotros, porque tiemblan al que está en medio de nosotros. Pero nosotros, Dios de los cielos, nos acercamos a un memorial para que seamos uno contigo y con los que tú nos has dado para hacer unidad. Y por ello nos reconozcan por el amor que venció a la pasión, pero por el amor que edifica la casa. En el nombre de Cristo Jesús, echamos todo temor para completar este perfecto amor, el de memorial. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor alce su rostro, refleje su luz
y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea la paz en donde el memorial de Dios siempre nos vuelve a nuestro vientre y a nuestra cabeza al lugar de su santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones. El día martes continuamos. ¿Alguna pregunta? Por favor.